Trabajo en un Coppel de Monterrey desde hace ya unos años. En 2019, algo cambió en la tienda, algo que todavía no sé cómo explicar del todo. He escuchado historias sobre este lugar, como muchos otros empleados también lo han hecho, pero nunca me tomé en serio esos rumores, al menos no hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Mi turno era el de cierre. No solía importarme quedarme hasta tarde, de hecho, me gustaba la tranquilidad de las últimas horas, cuando los clientes se iban y todo lo que quedaba era el silencio y el eco lejano de los carros del estacionamiento. Pero esa noche en particular fue diferente. Era una de esas noches en las que el aire se siente pesado, como si hubiera una tormenta por venir, pero no había nubes, solo un calor denso que me hacía sentir incómodo. El Coppel estaba prácticamente vacío. Faltaban pocos minutos para cerrar y ya habíamos pasado el anuncio final por los altavoces, pidiendo a los clientes que se dirigieran a las cajas para finalizar sus compras. A las 9 en punto, las puertas automáticas se cerraron con el habitual clic metálico que resonaba en la entrada. Solo quedábamos nosotros, los empleados, haciendo el último repaso, asegurándonos de que todo estuviera en su lugar antes de irnos. Mariana, una de mis compañeras, siempre fue de las más supersticiosas del grupo. Ella era la primera en contar las historias del niño que varios empleados aseguraban haber visto, siempre en la sección de juguetes. Yo, por supuesto, lo tomaba a la ligera. Siempre he sido escéptico y la idea de un fantasma en una tienda departamental me parecía algo absurdo. Pero esa noche, lo que vi cambió todo. Estábamos terminando de limpiar la sección de ropa cuando Mariana se acercó, pálida y temblando. Apenas podía hablar. Lo vi, dijo, sin rodeos. Al principio pensé que bromeaba, pero algo en su expresión me detuvo. Me miraba con una mezcla de miedo y confusión, como si no supiera si lo que había presenciado era real o solo una alucinación. Me acerqué a ella y le pregunté qué había pasado, pero solo señalaba hacia la sección de juguetes, al final del pasillo. Estaba claro que algo la había alterado profundamente. El niño, repitió, esta vez con un hilo de voz casi inaudible. Algo en mí me hizo caminar hacia la sección de juguetes, más por curiosidad que por creer en lo que Mariana decía. A medida que me acercaba, sentía como una extraña sensación de frío recorría mi espalda, algo fuera de lo común para un lugar que, por lo general, mantenía una temperatura constante. No había ruidos, ni voces, solo el zumbido lejano de los ventiladores del techo. Cuando llegué, todo estaba como siempre. Las estanterías llenas de muñecas, autos de control remoto, juegos de mesa, pero entonces, algo me llamó la atención. Al fondo, en el rincón donde estaban los peluches, vi una pequeña silueta. Me detuve en seco, parpadeando, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era un niño. No tendría más de 5 o 6 años, de pie, de espaldas a mí, sosteniendo un peluche en sus pequeñas manos. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos azules. Todo en él parecía perfectamente normal, excepto por un detalle, la tienda estaba cerrada. No había manera de que un cliente estuviera ahí a esa hora. Me acerqué lentamente, sin hacer mucho ruido, pensando que quizás se había quedado atrás cuando cerramos y no lo habíamos visto. Pudo haberse escondido, pensé. Pero conforme me acercaba, algo no cuadraba. El niño no se movía. No hizo ni el más mínimo gesto al escucharme aproximarme. «Oye, ¿estás bien?», dije, tratando de no sonar demasiado alarmado. No hubo respuesta. Me detuve a unos pocos metros, y fue entonces cuando la incomodidad se volvió tangible. El aire a mi alrededor se sentía denso, pesado, como si de repente todo el oxígeno hubiera sido aspirado de la sala. Una sensación de presión se instaló en mi pecho y el sudor comenzó a correr por mi frente, a pesar de que sentía un frío extraño en todo el cuerpo. El niño giró la cabeza, pero no lo suficiente como para que pudiera ver su rostro. En ese momento, una sensación de peligro puro me recorrió como una descarga eléctrica. Todo mi instinto me gritaba que me fuera de ahí, que me alejara lo más rápido posible. Pero no lo hice. Me quedé congelado, incapaz de moverme,
mirando cómo el niño dejaba caer el peluche al suelo con un ruido sordo que retumbó en mis oídos como un trueno. ¿Estás solo? Fue lo único que pude decir, mi voz apenas más que un susurro. De repente, la luz sobre nosotros parpadeó, y en ese breve segundo de oscuridad, el niño ya no estaba. Me quedé ahí, atónito, mirando el lugar donde había estado, incapaz de entender lo que acababa de ocurrir. Revisé la sección de juguetes entera, esperando encontrarlo escondido detrás de alguna estantería, pero no había nadie. Solo el peluche en el suelo, exactamente donde lo había soltado. Me apresuré a buscar a mis compañeros. Encontré a Mariana todavía en la sección de ropa, pero ahora había más empleados alrededor. Algunos ya lo sabían. Todos hablaban en voz baja, susurrando entre ellos. La tienda estaba vacía, y aún así, algo invisible parecía estar presente, observándonos. En los días siguientes, empecé a escuchar más historias. No solo de Mariana, sino de otros empleados que llevaban años trabajando ahí. Todos coincidían en algo, el niño siempre aparecía en la sección de juguetes, siempre de espaldas y siempre desaparecía sin dejar rastro. Pero lo más inquietante de todo era que, después de cada una de esas apariciones, algo en la tienda desaparecía. A veces era un juguete, a veces un objeto pequeño, insignificante, pero siempre faltaba algo. No pasó mucho tiempo antes de que yo mismo lo experimentara. Una semana después de mi encuentro con el niño, estábamos haciendo el inventario mensual. Todo parecía normal hasta que llegamos a la sección de juguetes. Un camión de bomberos de control remoto, que había visto la semana anterior, ya no estaba. No había sido vendido, ni registrado en ningún movimiento. Simplemente había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del niño, de su pequeña figura inmóvil frente a las estanterías, seguían reapareciendo en mi mente una y otra vez. Traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia, de que tal vez el juguete había sido mal contabilizado, o que el niño que vi era solo el hijo de algún cliente que se había escondido demasiado bien. Pero en el fondo, sabía que no era así. A lo largo de los meses, las apariciones del niño se volvieron más frecuentes. Algunos empleados renunciaron, incapaces de soportar la presión de trabajar en un lugar donde algo inexplicable ocurría con tanta regularidad. Otros, como yo, nos quedamos, tratando de ignorar lo que veíamos, convencidos de que si no le prestábamos atención, el fenómeno eventualmente desaparecería. Pero no lo hizo. Un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad después de un reporte de otro juguete desaparecido, vi algo que me heló la sangre. Ahí estaba, el niño, caminando lentamente entre los pasillos, pasando justo frente a las cámaras, pero nunca mostrándonos su rostro. Cada vez que la cámara cambiaba de ángulo, su figura se desvanecía, solo para reaparecer en el siguiente cuadro. Y luego, de nuevo, nada. Había escuchado sobre lugares encantados, sobre fenómenos paranormales que desafiaban toda explicación lógica, pero nunca imaginé que algo así pudiera suceder en un lugar tan cotidiano como un cóctel. Y, sin embargo, ahí estaba, un niño que no debería estar, un niño que no existía, tomando cosas que nunca se volvían a ver. Con el tiempo, aprendimos a vivir con ello. El niño seguía apareciendo de vez en cuando, siempre en la sección de juguetes, siempre solo. Y cada vez, algo desaparecía. Un juguete. Un artículo pequeño. Algo que nunca se volvía a ver. Algunos días me pregunto si lo que vi fue real, si ese niño era solo producto de mi imaginación, de mi cansancio, de las historias que los demás me contaban. Pero luego recuerdo el frío que sentí, el silencio denso que llenaba la tienda cada vez que aparecía, y el peso que se instalaba en mi pecho cada vez que me acercaba a esa sección. No sé quién era ese niño, ni por qué sigue apareciendo. Pero sé que, de alguna manera, sigue aquí, atrapado entre las estanterías, esperando, observando. Y cada vez que cierro la tienda de noche, no puedo evitar mirar de reojo hacia la sección de juguetes, esperando ver esa pequeña figura de nuevo, sabiendo que, tarde o temprano, volverá. El almacén.
Trabajo en Coppel desde hace 6 años, en una sucursal de Chihuahua. Aquí el tiempo transcurre de una manera peculiar. Los días suelen ser monótonos, con el ruido constante de cajas registradoras y el susurro de conversaciones apagadas entre los empleados. Sin embargo, la rutina cambió en 2021, cuando algo extraño comenzó a suceder. Algo que nunca he podido explicar del todo, pero que me dejó marcado para siempre. Era un día común cuando Rubén, el nuevo guardia de seguridad, comenzó a hablar de una figura extraña que había visto en el almacén. Todos lo tomamos a broma al principio. Al fin y al cabo, las tiendas grandes como esta siempre tienen ese aire opresivo en las áreas menos transitadas, esos espacios donde la luz no parece alcanzar del todo, como si la oscuridad se apoderara de los rincones. Pero había algo en la forma en que Rubén lo contaba que me inquietaba profundamente. Rubén era un tipo serio, alguien que no se dejaba llevar fácilmente por supersticiones o rumores. Cuando empezó a hablar de esa figura alta y oscura que, según él, caminaba entre las estanterías del almacén después de que todos se habían ido, intenté no prestarle demasiada atención. Decía que era solo un vistazo, una sombra que desaparecía antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, lo que me perturbaba era que siempre mencionaba el frío que le invadía cada vez que veía a esa entidad. Una sensación gélida, una presencia que no debería estar allí, pero que él podía sentir. En un principio, no le di importancia. Después de todo, las largas jornadas laborales, la soledad del almacén al final del día y la presión del trabajo podían jugar con la mente. Sin embargo, las historias de Rubén persistían. Semana tras semana, nos contaba sobre esa figura, describiéndola siempre de la misma manera, alta, delgada, y siempre fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Eso fue lo que realmente me inquietó. ¿Cómo era posible que algo se moviera por el almacén sin ser registrado en las cámaras? El equipo de seguridad era nuevo, de última generación, diseñado para captar cualquier movimiento, por mínimo que fuera. Un día, me tocó quedarme hasta tarde para cerrar el inventario. Los otros empleados ya se habían ido, y Rubén estaba haciendo su ronda final. A medida que el silencio llenaba la tienda y las luces se apagaban una a una, no podía evitar recordar las palabras de Rubén. El almacén se sentía diferente esa noche, más pesado. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos y el eco parecía no desvanecerse del todo. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. Decidí concentrarme en el trabajo para no dejarme llevar por la paranoia. Me dirigí al almacén para revisar un lote de mercancía que debía registrar antes de irme. Las luces allí eran más débiles que en el resto de la tienda, algo que siempre me había parecido extraño. A medida que avanzaba entre las estanterías, empecé a notar un cambio en la temperatura. El aire, que había sido fresco durante el día, se volvió repentinamente helado, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Mi respiración se volvió visible y el pánico empezó a apoderarse de mí. Era ridículo, me decía a mí mismo, todo estaba en mi cabeza. Rubén me había metido ideas absurdas y estaba reaccionando de manera exagerada. Pero no pude ignorar el hecho de que el frío era real. Me estremecí y me giré para volver a la oficina, cuando, de repente, lo vi. Al principio pensé que era una sombra proyectada por alguna caja o estantería mal colocada, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Al final del pasillo, entre dos enormes estanterías de metal, vi una figura. Alta, delgada y oscura, tal como Rubén la había descrito. No podía distinguir detalles, pero la forma estaba ahí, quieta, observándome. Sentí como si todo mi cuerpo se congelara. Era como si esa figura me estuviera robando el calor, la energía. No podía moverme. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el terror. Fue solo un segundo, pero lo sentí eterno. Entonces, la figura se movió. No caminó hacia mí, sino que simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El frío desapareció de inmediato, pero el miedo permaneció, clavado en mi pecho. Corrí hacia la oficina, casi tropezando con las cajas apiladas, sintiendo que esa cosa podía volver a aparecer en cualquier momento.
Cuando llegué a la oficina, encendí todas las luces y revisé las cámaras de seguridad. No había nada. Ninguna grabación mostraba lo que yo había visto. Ninguna cámara captó la figura. Todo estaba en orden, como si el almacén hubiera estado vacío todo el tiempo. Me quedé mirando las pantallas durante lo que parecieron horas, esperando ver algún indicio de esa presencia, pero nunca apareció. Después de ese incidente, evité quedarme solo en el almacén. Le conté a Rubén lo que había visto, y él solo asintió. No parecía sorprendido. Me dijo que había algo en ese lugar, algo que no quería ser visto, pero que a veces, por alguna razón, se dejaba notar por ciertos empleados. No pude dormir esa noche. Mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable de imágenes de la figura oscura, preguntándome si la volvería a ver. Los meses siguientes fueron tensos. El trabajo continuaba como de costumbre, pero cada vez que me tocaba entrar al almacén, sentía un nudo en el estómago. Rubén dejó de hablar de la figura después de un tiempo, como si hubiera aceptado su presencia o como si hubiera decidido que era mejor no darle más importancia. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en ello. Cada sombra, cada rincón oscuro me recordaba lo que había visto. Una noche, cuando creía que todo había vuelto a la normalidad, algo sucedió que confirmó mis peores temores. Estaba nuevamente en el almacén, pero esta vez no estaba solo. José, un compañero del equipo de ventas, estaba conmigo, ayudándome a organizar unas cajas. Estábamos conversando tranquilamente, cuando de repente, el aire se volvió frío. Sentí ese mismo escalofrío que había experimentado meses atrás, pero esta vez no estaba solo. José se detuvo en seco y lo vi mirar alrededor con ojos nerviosos. ¿Lo sientes?, me preguntó en voz baja y pude notar el miedo en su rostro. Asentí, sin decir una palabra. Ambos estábamos paralizados, mirando alrededor del almacén, cuando, de nuevo, lo vi. La figura oscura, alta, estaba allí, al final del pasillo. Esta vez no se desvaneció de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, como si nos estuviera observando. Sentí el frío apoderarse de mí, y el pánico se apoderó de José, que salió corriendo del almacén sin mirar atrás. Me quedé solo, enfrentando esa presencia que no parecía tener intenciones de irse. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo el miedo lo que sentía, era una certeza profunda de que había algo maldito en ese lugar. Finalmente, la figura se desvaneció una vez más, dejándome en un silencio sepulcral. Desde esa noche, no he vuelto a ver la figura. Pero el frío, esa sensación de que hay algo observando desde las sombras, nunca se ha ido del todo. Rubén dejó su puesto poco después, diciendo que necesitaba un cambio de aires. No lo culpé. A veces pienso que debería haber hecho lo mismo, pero sigo aquí, atrapado por la rutina y por ese miedo sutil que nunca me ha abandonado del todo. Los otros empleados a veces hablan en susurros sobre cosas extrañas que suceden en el almacén, ruidos inexplicables, luces que parpadean, una sensación de que alguien más está allí cuando todos se han ido. Pero nadie lo menciona abiertamente. Nadie quiere aceptar que quizá haya algo más en este lugar. Algo que no pertenece a este mundo. Yo sé que está ahí, esperando. Siempre al acecho, en las sombras del almacén de Coppel. Y cada vez que siento el aire volverse más frío de lo normal, sé que no estoy solo. Aunque prefiera no mirarlo, aunque pretenda que no está allí, sé que esa figura oscura sigue vigilándome, siempre en silencio, siempre observando. Turno en Coppel. Mi nombre es Luis. Trabajo en un Coppel en Cancún desde hace ya varios años. Siempre me ha gustado este empleo, a pesar de los horarios irregulares y las largas jornadas. De hecho, en 2019 me tocó cerrar la tienda varias veces. Como encargado de turno de cierre, una de mis responsabilidades era revisar la tienda para asegurarme de que no quedara ningún cliente antes de cerrar las puertas. Ya sabes, cosas sencillas, apagar luces, revisar los baños, los pasillos, los probadores. Todo muy rutinario, nada fuera de lo común.
Recuerdo con total claridad la noche en que todo cambió. Era una noche de octubre y había estado lloviendo. No una lluvia fuerte, sino esa llovizna persistente que parece calar en los huesos. La tienda estaba tranquila, pocas personas habían entrado a lo largo del día y el ambiente era casi opresivamente silencioso, como si el clima hubiera desanimado a todo el mundo. Los días lluviosos en Cancún pueden tener ese efecto. Normalmente, me gustaba disfrutar de la calma en esos turnos, pero esa noche algo se sentía diferente. Eran casi las 9 de la noche, la hora de cerrar. Las luces del centro comercial se habían apagado lentamente y la mayoría de mis compañeros ya se habían ido. El único sonido era el ocasional crujido de los viejos sistemas de aire acondicionado, junto con el suave tintineo de la lluvia en las ventanas. Empecé mi rutina de cierre. Revisé la zona de zapatos, luego la de electrodomésticos y finalmente me dirigí a los probadores. Siempre revisaba los probadores al final. Era un pequeño ritual mío, entrar, asegurarme de que todo estuviera en orden y luego apagar las luces. Lo hacía con algo de prisa esa noche, cansado y ansioso por llegar a casa. El último probador estaba al fondo, siempre un poco más oscuro, como si la luz del techo no llegara bien a esa esquina. Pero no pensé mucho en eso, al menos no al principio. Al entrar en el último probador, noté algo extraño. Un hombre mayor estaba sentado en el banco, mirando hacia el suelo. No se movía, no levantaba la cabeza, solo estaba ahí, inmóvil. Al principio, no pensé que fuera algo fuera de lo normal. Tal vez alguien se había quedado más tiempo probándose ropa y no se dio cuenta de la hora. Me acerqué y le dije con una sonrisa forzada: «Disculpe, señor, la tienda ya está cerrando». El hombre no respondió. Noté su aspecto en ese momento. Llevaba un traje viejo, descolorido, y sus zapatos parecían aún más gastados, cubiertos de tierra y con el cuero agrietado. El aire a su alrededor olía a humedad, como si hubiera estado bajo la lluvia mucho más tiempo de lo que parecía. Traté de mirarle el rostro, pero sus ojos seguían fijos en el suelo. Algo en su postura me dio escalofríos, pero decidí no hacerle mucho caso. Le repetí que la tienda estaba cerrando, esta vez un poco más firme. Entonces, me di la vuelta para revisar otro probador por si acaso, dándole unos segundos para que reaccionara y se levantara. Pero cuando volví la vista al lugar donde estaba sentado, ya no había nadie. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia el probador, esperando encontrarlo quizás ya de pie, saliendo. Pero no, estaba vacío. No había forma de que hubiera salido sin que yo lo hubiera visto. Me quedé ahí parado, desconcertado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de racionalizarlo. Tal vez se había levantado rápidamente y se había ido mientras yo estaba distraído. No tenía sentido, pero lo dejé pasar. Entonces miré al suelo. Ahí, alrededor del banco, había huellas. Huellas de esos viejos zapatos desgastados. Pero lo que me hizo estremecer fue la cantidad. No eran solo un par de huellas que indicaran que el hombre había entrado y salido, sino docenas. Parecía que alguien había estado caminando en círculos durante horas dentro del probador. Las huellas iban de un lado a otro, cruzándose unas con otras, siempre con la misma dirección, como si alguien hubiera estado atrapado ahí dentro, sin encontrar salida. El aire en ese pequeño espacio se volvió pesado. Sentía que me faltaba el aliento. Retrocedí unos pasos, pero no podía apartar los ojos del suelo. Algo en el patrón de esas huellas me inquietaba de una manera que no podía explicar. Era como si esas pisadas contaran una historia que no quería escuchar. Apagué las luces del probador y cerré la tienda lo más rápido que pude. Esa noche, no dormí bien. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté olvidarlo, convenciéndome de que estaba cansado, de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, en los días siguientes, algo empezó a cambiar en la tienda. Compañeros míos comenzaron a mencionar cosas raras, ruidos extraños, sombras que se movían por los pasillos cuando no había nadie más. Uno de ellos,
Marta, una mujer que llevaba más de una década trabajando en Coppel, me dijo que había visto a alguien reflejado en los espejos de los probadores, pero cuando se giraba, no había nadie ahí. No quise contarle lo que había visto. Todavía intentaba convencerme de que no era real. Sin embargo, una semana después, ocurrió algo que ya no pude ignorar. Era otro turno de cierre, esta vez con más compañeros, porque era fin de semana y la tienda había estado más ocupada. De nuevo, revisé los probadores al final de la noche, como de costumbre. Todo parecía normal hasta que llegué al último probador, el mismo en el que había visto al hombre. Al abrir la puerta, noté una cosa: el espejo frente al banco estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca de él. No solo eso, sino que las huellas estaban de vuelta. Esta vez eran aún más marcadas, más caóticas, como si el hombre hubiera estado caminando con mayor desesperación. Pero no había nadie ahí. No podía ser posible que alguien hubiera entrado y salido sin que yo lo hubiera notado. Me acerqué al espejo, tratando de calmar mis nervios, y entonces lo vi. En la superficie empañada del vidrio, con letras temblorosas, había algo escrito. «Ayúdame». Mi sangre se heló. Sentí que mis piernas casi no me sostenían. Retrocedí lentamente, sin quitar los ojos del espejo. Sentía que algo me observaba desde el reflejo, algo que no podía ver pero que estaba ahí, en ese espacio entre la realidad y el otro lado del vidrio. Esa noche, cerré la tienda más rápido de lo que jamás lo había hecho. Le conté a mi supervisor lo que había pasado, pero él solo se rió y me dijo que había trabajado demasiado, que tal vez necesitaba unas vacaciones. A partir de entonces, cada vez que me tocaba el turno de cierre, evitaba los probadores el mayor tiempo posible. Siempre encontraba alguna excusa para que alguien más los revisara. No obstante, las cosas no mejoraron. De hecho, parecían empeorar. Los espejos seguían empañándose sin razón aparente y algunos compañeros empezaron a notar las huellas en el suelo, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Era como si todos supiéramos que algo no estaba bien, pero nadie quería enfrentarse a la verdad. Con el tiempo, supe más sobre la historia de la tienda. Al parecer, antes de que se construyera el Coppel, en ese mismo terreno había una pequeña tienda de ropa que pertenecía a una familia local. Se decía que el dueño, un hombre mayor, había desaparecido misteriosamente una noche después de cerrar la tienda. Nadie supo qué pasó con él, pero algunos rumores indicaban que había muerto en circunstancias extrañas, solo, atrapado en su propio negocio. La historia se había convertido en una leyenda local, y algunos decían que su espíritu nunca había abandonado el lugar. No sé si esa historia es verdad o no. Lo único que sé es lo que vi con mis propios ojos, lo que sentí cada vez que entraba en esos probadores al final de la noche. Esos espejos, esas huellas, la sensación constante de que alguien me estaba observando. Desde entonces, he tratado de evitar quedarme solo en la tienda. Pero a veces, cuando el turno de cierre es inevitable, siento su presencia nuevamente. No sé quién es o qué quiere, pero estoy seguro de que sigue ahí, esperando. Tal vez esperando a alguien que finalmente lo escuche. O tal vez, solo tal vez, buscando una forma de salir. A día de hoy, sigo trabajando en el Coppel. Pero cada vez que llega la hora de cerrar, una parte de mí no puede evitar pensar en aquel hombre, en esas huellas interminables y en el mensaje en el espejo. No importa cuántas veces lo vea, ni cuántas veces trate de ignorarlo. Algo, o alguien, quedó atrapado en ese probador, y cada vez que entro, siento que estoy a punto de encontrarme cara a cara con lo que sea que lo mantiene ahí. La niña de las escaleras. Trabajo en un Coppel en Tijuana. Tengo 25 años y prefiero no decir mi nombre. He pasado buena parte de mi vida trabajando aquí, sobre todo en turnos nocturnos. Los días son pesados, pero las noches son distintas. Algo cambia cuando las puertas se cierran y la tienda queda vacía. Se siente como si alguien más estuviera ahí, observando desde las sombras, desde los pasillos silenciosos llenos de ropa, electrónicos y muebles. Al principio, no me molestaba el turno nocturno.
De hecho, lo prefería. Hay algo tranquilizador en la monotonía de la limpieza, en la rutina de acomodar mercancía, de escuchar música mientras el tiempo parece detenerse. Pero después de lo que vi, la tienda ya nunca volvió a ser la misma para mí. Recuerdo esa noche perfectamente. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, un momento en el que el cansancio empieza a pesar y los minutos parecen horas. Estaba caminando por los pasillos del primer piso, justo frente a las escaleras que llevan al almacén. Las luces, aunque siempre encendidas, parecían más tenues, como si algo las absorbiera. En ese ambiente, me di cuenta de que no estaba solo. La vi por el rabillo del ojo. Era una niña, no tendría más de 6 o 7 años. Llevaba un vestido blanco, manchado de lo que parecía ser polvo. Estaba sentada en las escaleras, con las rodillas dobladas hacia el pecho y la cabeza gacha, mirando el suelo. Mi primer pensamiento fue que quizá algún cliente había perdido a su hija, lo cual no tendría sentido, ya que la tienda estaba cerrada desde hacía horas. Pero no tuve tiempo de cuestionarme nada más, solo caminé hacia ella, pensando que quizá estaba asustada o perdida. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz rompiendo el silencio que pesaba sobre la tienda. La niña no respondió, ni levantó la cabeza. Simplemente seguía sentada, inmóvil. Algo en la atmósfera me puso en alerta, pero decidí ignorar el escalofrío que recorría mi columna. Me acerqué un poco más, pero justo cuando estaba a unos pasos de ella, sucedió. Desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba ahí. Como si nunca hubiera estado. Me quedé parado, sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos, y una sensación helada se apoderó de mí. No entendía qué acababa de pasar. De repente, el lugar me parecía mucho más oscuro, más pesado. No tenía sentido. La tienda estaba iluminada como siempre, pero algo en el aire había cambiado. Un olor a humedad, casi a tierra mojada, se filtró en mis sentidos. La adrenalina me mantenía alerta, pero mis piernas estaban rígidas, como si estuvieran congeladas. Finalmente, me obligué a moverme. Subí las escaleras, mis pasos resonando en el vacío, pero no encontré nada fuera de lugar en el almacén. Me di la vuelta varias veces, esperando que la niña apareciera de nuevo, pero no sucedió. Solo quedaba el silencio, un silencio incómodo que me rodeaba como una niebla densa. Esa misma noche, cuando terminé mi turno, le pregunté a uno de mis compañeros si había visto algo extraño. Nos quedamos en la entrada, donde las luces de la calle iluminaban débilmente el estacionamiento vacío. No esperaba una respuesta seria, pensaba que me dirían que estaba imaginando cosas por el cansancio. Pero su expresión cambió de inmediato. ¿Viste a la niña?, me preguntó, casi en un susurro. Sus palabras me helaron. Le conté lo que había visto, y él, con una expresión sombría, me explicó algo que nunca me habían dicho antes. Hace años, antes de que yo empezara a trabajar aquí, una niña había sido atropellada justo frente a la tienda. Al parecer, estaba jugando cerca de la calle cuando un coche la arrolló. Murió al instante. Desde entonces, varios empleados habían visto a una niña merodeando por la tienda, siempre de noche, siempre cerca de las escaleras. No sabía qué decir. Parte de mí quería reírse, pensar que todo esto era una broma de mal gusto, pero la otra parte sabía que no lo era. Lo que había visto, lo que había sentido, era real. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en la niña. Cada vez que trabajaba de noche, me encontraba mirando de reojo hacia las escaleras, esperando verla de nuevo. Pero pasaron semanas sin que nada ocurriera, y poco a poco empecé a convencerme de que tal vez todo había sido producto de mi mente agotada. Pero entonces, una noche, volvió a suceder. Era casi la misma hora. Estaba en el área de muebles, organizando unas cajas cuando escuché algo. Era un sonido suave, casi imperceptible, como un leve roce de pasos. Me quedé quieto, escuchando, y entonces lo oí claramente: risas. Una risa infantil, distante, pero inconfundible. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia las escaleras.
Mi corazón latía rápido y mis manos temblaban. No quería verlo, pero al mismo tiempo, algo en mí necesitaba respuestas. Cuando llegué a las escaleras, ahí estaba de nuevo. La misma niña. Esta vez no estaba sentada, sino parada en la base de las escaleras, mirando hacia mí. No pude moverme. Solo me quedé ahí, observándola. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la tenue luz. Pero sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Traté de hablarle, pero no pude. Mi garganta se cerró y el miedo me paralizó. Entonces, lentamente, la niña giró y subió las escaleras, un paso tras otro, hasta que desapareció al llegar al último escalón. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la niña y su risa seguían repitiéndose en mi mente. Ya no era solo la tienda lo que me perturbaba, sino la sensación de que había algo más, algo que no podía explicar. No podía dejar de pensar en la historia que me habían contado, en la niña atropellada y en cómo su presencia seguía atada a este lugar. En los días que siguieron, comencé a investigar. Hablé con otros compañeros, algunos que habían trabajado en la tienda durante años, y muchos de ellos tenían historias similares. Todos hablaban de la niña, de cómo aparecía de vez en cuando, siempre cerca de las escaleras, y de cómo desaparecía antes de que pudieran acercarse. Algunos intentaron hablar con ella, otros se asustaron tanto que pidieron ser cambiados de turno. Uno de los guardias de seguridad, un hombre mayor que llevaba más de 20 años en la tienda, me contó algo que me dejó helado. «Nunca te acerques demasiado», me dijo una noche. La vi una vez, hace muchos años. Me acerqué demasiado y, por un segundo, pensé que me había agarrado la mano. Sentí un frío tan profundo que casi me desmayo. Después de eso, me alejé de las escaleras para siempre. Lo que más me asustaba no era solo la historia, sino el hecho de que nadie parecía estar realmente sorprendido. Era como si todos hubieran aceptado que la tienda tenía su propia oscuridad, algo que simplemente formaba parte del lugar. Pero para mí, esto se estaba volviendo insoportable. Cada noche esperaba verla de nuevo y la tensión comenzaba a desgastarme. Finalmente, una noche, después de meses de inquietud, decidí que no podía seguir así. Estaba terminando mi turno cuando, justo antes de irme, vi algo que no olvidaré jamás. Estaba en la puerta, a punto de salir, cuando la vi reflejada en el vidrio. No estaba en las escaleras esta vez. Estaba parada justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia, el aire a mi alrededor volviéndose helado. Me giré de inmediato, pero no había nadie ahí. Solo el silencio y la tienda vacía. Esa fue la última vez que trabajé en el turno nocturno. Después de eso, pedí un cambio. No podía seguir con la sensación constante de ser observado, de saber que algo, o alguien, estaba ahí, esperando. Aún trabajo en Coppel, pero ya no de noche. Sin embargo, cada vez que paso cerca de las escaleras, no puedo evitar mirar de reojo, esperando ver un destello de aquel vestido blanco o escuchar esas risas lejanas. Dicen que no todos pueden ver a la niña, que solo aparece a aquellos que están lo suficientemente cerca de la oscuridad, lo suficientemente cansados, o tal vez, lo suficientemente vulnerables. Yo prefiero no saberlo. Prefiero pensar que fue una experiencia aislada, un mal sueño. Pero en el fondo, sé que ella sigue ahí, esperando, observando. Y la próxima vez que alguien la vea, espero que no se acerque demasiado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.